Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez acá con las reflexiones bíblicas y le pedimos al Señor que nos guíe. Padre Santo, te pido que nos guíes a entender tu palabra, a poderla aplicar y conocer tu maravillosa voluntad. Llénanos, Señor, con el conocimiento de tu voluntad para que andemos como fieles hijos tuyos, dando frutos para ti, agradándote en todo. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos algunas reflexiones, específicamente dos, sobre el tema de que hay tanta gente, tantas iglesias, tantos hermanos y hermanas en Cristo y algunos que no lo son, que creen que tienen poderes especiales, ¿no? Creen que tienen dones especiales y vamos a leer un poco la Biblia sobre ese tema. Específicamente vamos a hablar sobre un don de exorcitar, o sea, quitar demonios. Y el otro es el don de sanidad. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Evidentemente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, habla de lo que sucedió al inicio de la Iglesia Nueva Testamentarias. Evidentemente ahí vemos que los discípulos salieron a hablar de Cristo, salieron a predicar, pero no tenían el Nuevo Testamento, tenían solo el Antiguo Testamento. Y entonces era necesario, y nosotros estudiándolo podemos ver, que de alguna manera la gente que lo escuchaba tenía que conocer que eran enviados de Dios. Ahora, ¿cómo se podían dar a conocer como enviados de Dios? Evidentemente algo que lo iban a reconocer enseguida con los milagros. Si ellos hacían milagros, ya la gente dice, bueno, un momentito, vamos a escuchar a esta persona, porque no es normal que estas personas hagan esto o aquello. Y entonces vamos a ver algunos versículos del libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos 19. Vamos a ver una cosa interesante. Hechos 19, 11. Y dice así, y está hablando de Pablo acá, ¿no es cierto? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, ¿quién hacía los milagros? Dios, no Pablo. Pablo usaba sus manos, él usaba su cuerpo, pero era Dios que hacía los milagros. Fíjense en las diferencias que hay con algunas personas ahora que dicen que curan, ¿no? O que quitan demonios. Entonces, en el libro de Hechos, cuando todavía no estaba el Nuevo Testamento, Dios utilizaba estos milagros para corroborar que en este caso Pablo hablaba por boca de Dios. Dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, fíjense en lo que hacía, ¿no? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Extraordinario. Esto lo hacía Pablo. O sea, todo el pueblo iba a verlos,
acá hay una gente que predica en el nombre del Señor y ellos tenían que hacer ver que tenían el poder de Dios, porque sanar a los enfermos, aún a distancia, tocando la ropa de esa gente, se sanaban y salían los demonios, los que estaban poseídos por demonios. Evidentemente no lo hacía cualquiera, sino lo hacían solo aquellos que Dios enviaba a hacerlos. Ahora, veamos cómo continúa un caso que sucedió en Éfeso, ¿no? Esta ciudad de Éfeso, donde estaba Pablo en ese momento. Pero algunos de los judíos exorcistas, había algunos judíos exorcistas, ambulantes, ¿no? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjense cuál era su metodología. Hacían exorcismo, y ellos decían: en el nombre del Señor Jesús, el que predica Pablo. no que predicaban ellos, ¿no? Extraordinario esto, ¿no? Dice que había 7 hijos de un tal Esheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Era jefe de los sacerdotes, ¿no? Pero respondiendo el espíritu malo, y acá tenemos la voz de un espíritu, de un demonio. Había un señor que estaba poseído por este demonio. Y dice que respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjense, el mismo espíritu demoníaco que tenía esta persona les pregunta: yo conozco a Jesús, a Pablo, pero a ustedes no los conozco. ¿Y qué pasó acá? Dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El demonio los desnudó y tuvieron que escapar, ¿no? ¿Y cuánto eran? Eran 7 hijos contra una persona endemoniada. Ahora, ¿qué significa esto? Que aún los demonios saben quién es Cristo, quién es Pablo y quiénes son los creyentes. Ahora, ¿tenemos poder nosotros para hacer exorcismos? Evidentemente no, pero sí podemos orar al Señor. Evidentemente no estamos hablando de demonios como esos de las películas. No, el mundo espiritual no es así. El mundo espiritual, al cual tenemos alrededor nuestro, los demonios existen. Y los demonios están en conflicto permanente con el Señor Jesucristo y con todos los que son de Cristo, los que somos de Cristo. Quiere decir que, ¿cómo actúa un demonio? Un demonio busca de encarnarse, pero en un creyente nunca lo van a lograr, porque en nosotros, los que somos creyentes en Cristo, ¿quién habita? Habita el Espíritu Santo. Pero en la gente que no tiene el Espíritu Santo, es posible que un demonio se pueda encarnar, se pueda tomar el dominio de esas personas. Nosotros vemos personas que matan gente, asesinan, hacen cosas que pareciera que decimos, pero es una locura esto. Están poseídos. Hay tantos ejemplos que podemos ver. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos exorcizar, quitar el demonio en una persona.
No, lo que podemos hacer es orar. Orar. Tenemos el poder de orar por esa persona, pero no hay ninguno actualmente sobre la tierra, actualmente, que pueda hacer lo que hacía Pablo o lo que hacían los apóstoles. ¿No es cierto? Eran milagros que el Señor hacía. ¿Para qué? Para demostrar que esa persona que iba a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vieron Pablo lo que hacía? Ahora, cuando Pablo era viejito, no hacía más eso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué no lo hacía más? Porque ya la Biblia, el Nuevo Testamento ya estaba escrito. Vamos a ir a 1 Timoteo 5:23. Vean, 1 Timoteo 5:23. Dice así. Pablo le está escribiendo a su discípulo, Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un ayudante de Pablo. Era un pastor también. Alguien que predicaba la palabra de Dios. Pero, ¿qué le dice acá en este versículo? Dice así Pablo. Escribe así, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no podía curar a su discípulo, a Timoteo. Claro que lo podía curar, pero no en ese momento, porque Dios no necesitaba que Pablo demuestre que era creyente, porque ya eso se sabía. Ya Pablo había predicado la palabra de Dios, ya estaba en los últimos años de su vida, y él no pudo curar a Timoteo, su hijo espiritual. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Perdió su poder? No era necesario. Él no tenía que demostrar que era un siervo de Dios. Ya lo había demostrado. Timoteo era creyente y Pablo no lo curó. ¿Porque Pablo era malo? No, porque no tenía más esa capacidad. Por eso, tengan cuidado con los que dicen que van a curar, son todos mentirosos. Lo que podemos hacer nosotros es orar por los enfermos. ¿Por qué tenemos que orar por los enfermos? Porque tenemos que orar por todas las personas que tienen dificultades y sobre todo por los hermanos y hermanas en Cristo que están con dificultades físicas. Tenemos que orar por todos aquellos que querramos. El Señor Jesucristo no puso límite a las cosas que podemos orar. Él nos enseñó un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Nos dirigimos al Padre y Él nos dio el orden como tenemos que orar: adorar a Dios, agradecer a Dios y pedir todas las cosas que nos hacen falta, porque somos totalmente dependientes de Él. Entonces, esos dones que existían en aquella época, ¿existen? Sí, porque lo que Dios hizo no es que se destruye, pero Dios lo va a usar en el momento adecuado y no en este momento acá, donde vivimos nosotros sobre la tierra. ¿Cómo puedo demostrar yo que hablo en el nombre del Señor? Voy con la Biblia, porque yo no hablo lo que yo pienso, lo que yo invento. Yo hablo la palabra de Dios. Vos tenés que creer en lo que está escrito, la Biblia. Esto me da el poder que el Espíritu Santo que vive dentro de mí y que vive dentro de todos aquellos que un día creemos en Jesucristo,
nos lleva a hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. No es invento nuestro, es lo que el Señor dijo y nosotros tenemos la obligación, el deber y el mandamiento de divulgarlo a todos. Bueno, estimados amigos, amigas, hermano, hermana en Cristo, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.